Buenos días, soy Óscar Basoberri, soy sociólogo, coordinador del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica y muy interesado en continuar con las reflexiones que se están desarrollando en el seminario taller propiciado por Taxa. Propusimos introducir el tema de los territorios porque es una preocupación desde el IPDRS, yo también diría desde las ciencias sociales, desde las ciencias del desarrollo, pero también desde el activismo. Yo personalmente he tenido oportunidad de trabajar en campo durante muchísimos años, vivir en municipios rurales y también he tenido oportunidad de evaluar proyectos con enfoque agroecológico, con otros enfoques, con otras aproximaciones, con otras necesidades. Lo importante es comprender que no todo lo que se hace tiene una dimensión territorial, que la dimensión territorial no es un problema solamente de escala, sino es una mirada complementaria, diría yo, necesaria, por supuesto, a muchas de las acciones que se realizan con proyectos como los que están aquí representados, proyectos de instituciones de desarrollo. Con esto no quiero ni desmerecer ni menos valorar lo que se hace desde nuestras instituciones. Evidentemente yo creo que es absolutamente necesario lo que se hace, acompañar a las familias, acompañar a personas en sus distintas condiciones. Esto no lo puede hacer el Estado. No hay instituciones que sustituyan esto que se hace desde las organizaciones no gubernamentales y desde la cooperación internacional, como el caso de CCFD. Entonces, dejando esto dicho, que hay que valorar, y yo insisto en que hay que seguir haciendo lo que se hace, acompañando a familias, a personas, a grupos vulnerables, a mujeres, muchas veces a niños. También es importante tener esta mirada territorial que, como les digo, no es un asunto de escala. O sea, no es simplemente que más personas hagan lo que se está haciendo. Y hay aquí muchas aproximaciones, muchos enfoques sobre los que vamos a abordar en el primer día conmigo, el enfoque de las desigualdades, el enfoque del crecimiento económico. Hay muchas maneras de mirar el territorio. Lo cierto es que el territorio también es producto de las desigualdades, reproduce desigualdades, y la desigualdad es también territorial. Y este es un gran reto para los que trabajamos con proyectos de desarrollo rural. Cómo superar estas desigualdades en una condición, desde la perspectiva del instituto, que es muy posible hoy con las nuevas tecnologías, con el Internet, con lo que estamos comunicando ahora, con las necesidades de repensar la sostenibilidad de la vida, el cambio climático, etc. ¿Cómo es posible de valorar a los territorios que son sujetos de desigualdad, que constituyen también desigualdad, en nuevas condiciones
que permita reducir las brechas entre territorios y dentro de los territorios. Fíjense, la idea de territorio finalmente es la que nos mide la dimensión de las desigualdades del desarrollo. Y por eso vamos a abordar el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, de los ODS, como una dimensión de medida territorial, que finalmente es eso. O sea, los países se miden a través de los ODS y se categorizan, se ponen en un ranking. Y esto puede ocurrir también con territorios subnacionales. Y evidentemente es muy difícil mover a uno de los países en términos de ranking internacional, y suele ocurrir lo mismo dentro de nuestros países. Como también es muy difícil que en ciertas condiciones de pobreza se mueva la condición de ciertos grupos vulnerables. No quiero decir que no hayamos avanzado, hemos avanzado muchísimo en los últimos 10 o 15 años. Todos los países hemos avanzado en términos de desarrollo, medidos como se miden universalmente. Sin embargo, fíjense ustedes, Bolivia estaba en el puesto 116 hace 15 años y hoy está en el puesto 114, 115, 116. Es decir, a pesar de lo que se avanzó mucho en varios aspectos, casi todos nuestros países han mantenido su posición, con excepción de Venezuela. ¿En dónde entra aquí la agroecología? En los proyectos que yo he tenido oportunidad de evaluar, muchas veces o siempre se encuentran experiencias fantásticas de familias, de grupos y en algunos casos incluso de comunidades. Pero aquí hay un problema no solo de escala, como decía, de que más familias, más comunidades incorporen estas prácticas, este enfoque, esta manera de vivir, sino cómo se construye un entorno, un contexto apropiado para que estas iniciativas no solo sean sostenibles, sino encuentren los menos obstáculos posibles. Y ahí entra el criterio de territorio. ¿Cómo podemos pensar nuestros proyectos y algunas de nuestras actividades para que ese entorno sea propicio? Y ese entorno es muy complejo. Es un entorno natural, tenemos un entorno político, tenemos un entorno de mercado, un conjunto de factores que van a intervenir con estas iniciativas más individuales, familiares, grupales. Y esto a veces, claro, se vuelve un obstáculo y hace que el crecimiento de estas iniciativas, que son evidentes, importantes para el mundo actual, de pertinentes para el día de hoy, pueden ser transformadas. Yo les pongo dos ejemplos de los muchos que podemos trabajar en el taller. Hoy mismo, donde vive Alberto Cuitira, que está inscrito en este curso, hay un incendio forestal. Pastizales, él vive en una zona muy seca y se está quemando muchas de las iniciativas que él nos ha presentado seguramente en el curso, y está poniendo en riesgo actividades como la cría de abejas, la producción ecológica de miel, que tiene un soporte de un proyecto muy importante.
Nosotros hemos hecho un estudio hace 2 años. Yo vengo estudiando el tema del cacao en sistemas agroforestales hace ya como 12 años. Y fíjense, cuando nos aproximamos a los proyectos para sacar información, nos salían unos datos realmente importantes sobre la producción agroecológica, sobre el crecimiento de la producción agroecológica, que efectivamente es la más importante y sostenible y apropiada para las condiciones de la Amazonía. Y ahí nos preguntábamos si todo era crecimiento progresivo o qué factores existían para que estas iniciativas, este esfuerzo de las familias se más bien retraigan. Y encontramos que en realidad es un flujo. Y uno de los principales problemas era el fuego. El fuego provocado por estancias ganaderas, por otro tipo de productores, de intereses en la región, y se perdía aproximadamente el 10% de la producción de los sistemas agroforestales, los cacautales, que ya tenían una inversión de 4 o 5 años por las familias. Y las familias volvían a insistir y vuelven a insistir. Y este es uno de los principales factores que detiene el crecimiento, desincentiva, desmotiva a las familias a continuar con estas prácticas. Y esto al final tiene consecuencias con la propiedad colectiva, con las formas de organización, con la sostenibilidad de sus cooperativas, etc. Entonces, ¿cómo afrontar un fenómeno como estos del fuego, que pueden ser provocados efectivamente por personas, pero que después desembocan en desastres naturales que terminan afectando a miles de familias? Esto no está al alcance de las familias o de las comunidades. Esto debe enfrentarse de otra manera, debe enfrentarse desde una visión territorial más amplia. Ahí hicimos estudios complementarios para intentar comprender por qué las personas, muchas personas de estos territorios, no tienen incorporada esta dimensión más ecológica. ¿Por qué sus ideas de crecimiento económico no incorporan estas dimensiones más ecológicas y el respeto a lo que otras personas están haciendo en el territorio? Y fue muy interesante, porque al final uno podría asumir que todos tenemos incorporada esta preocupación ecológica o esta preocupación por el crecimiento sostenido de la economía de los territorios y de la reducción de desigualdades. Pero esto no es así, y hay una serie de factores sociológicos, históricos, culturales que lo pueden explicar, sobre lo que también podríamos conversar. Y un segundo ejemplo, en este mismo territorio, en donde estamos trabajando ahora como IPEDRESI, tenemos ahí una pequeña oficina, es nuestra preocupación de cómo apoyar para que las iniciativas más familiares de transformación, de aquellas sobre todo tienen que ver con las mujeres, logren ganar mayor reconocimiento en la propia familia, en el territorio y en el conjunto de las relaciones sociales, y por supuesto también beneficiar económicamente a las familias, conservando la biodiversidad, el maíz nativo, la culinaria, etc. Como muchos de nosotros pensamos en las ferias, que yo creo que son muy importantes, y nos aproximamos a ver las experiencias de feria que existen en el territorio. Ahí encontramos cosas muy notables que están siempre a nuestra vista, pero que, digamos, ya son tan comunes que uno las pasa desapercibidas.
como en la presencia de las transnacionales de la cerveza, transnacionales del refresco, transnacionales de las golosinas, que se insertan en estas ferias más locales, financian la parte más visible, quizás contratan al grupo de música, le ponen algún locutor, etcétera, y se terminan apropiando las ferias. Y estas iniciativas más locales terminan arrinconadas en algún lugarcito del evento, y por supuesto no son las más visibles. Esto nos llamó muchísimo la atención y estamos trabajando con las capitanías guaraníes para ver cómo modificar estas relaciones, cómo tomar el control de los mercados, cómo tomar el control de la publicidad, cómo tomar el control de la organización de estos espacios, de los cuales ellos son promotores, pero al final terminan siendo actores secundarios. Y esto es control territorial. Es cómo te relacionas con lo que está fuera de tu territorio, con estos agentes que participan ya tradicionalmente en las actividades del territorio, tienen toda una lógica de intervención. Entonces, a través de estas preocupaciones, digamos, reflexiones, es que interesa incorporar el debate sobre el territorio y la agroecología. Cómo hacer que estas iniciativas, que son fantásticas, de muchas personas, de muchas familias y quizás de comunidades, tienen un soporte territorial más beneficioso. He compartido con ustedes dos lecturas que a mí me parecen súper importantes. Una es de Abraham Ovalle, que a mí me parece una lectura muy madura sobre lo que es el debate territorial, aunque no son lecturas muy actuales, porque es un debate también ya que lleva varias décadas, igual que la agroecología, es una preocupación constante. Y una reflexión también de Zimit sobre estudios de caso, que me parece muy revelador para poner en claro los objetivos que podemos tener desde los proyectos en términos de desarrollo territorial. Entonces, con estas lecturas yo los dejo y vemos cómo podemos aproximarnos en las dos sesiones que vamos a compartir. Gracias.